Bien, damos la bienvenida al ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas, porque para este 26 de julio el gobierno espera reactivar las operaciones del sistema oleoducto transecuatoriano SOTE tras varios días de suspensión debido a la erosión regresiva del río Coca. Sin embargo, debemos contar una mala noticia para el país porque el día de hoy la refinería Shushufindi cerró sus operaciones luego de ocupar toda su capacidad de almacenamiento de combustibles y no tener por dónde transportarlo por la paralización del poliducto Shushufindi-Quito. La refinería de Esmeraldas continúa apagada, la refinería La Libertad opera menos del 50% por mantenimiento en una de sus unidades. Y estas son pérdidas para el país. Durante todo el mes de julio, ingeniero Ortiz, no hemos vendido petróleo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta suspensión que se debe a motivos de fuerza mayor? Bienvenido. Muchísimas gracias por su invitación. Permítame saludar a su distinguida audiencia. Gracias. Comenzar señalando que, en efecto, los 10 millones, aproximadamente, millones de barriles que no se han producido por la suspensión del bombeo, tanto en el OCP como en el SOTE y en el poliducto Shushufindi-Quito, ¿no? Esos 10 millones de barriles que no se han producido no son una pérdida, son lucros cesantes, son barriles no monetizados que han generado un lucro cesante. En el inglés está mejor conceptualizado esta palabra de lucro cesante. En inglés se conoce como loss of profit, es decir, pérdida de ganancias, ¿no? Es mucho más concreto el concepto en inglés. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ministra de Economía, en una entrevista pública, señaló que las pérdidas, en este sentido, pérdidas, yo digo el lucro cesante, deben estar en el pérdida de ingresos, deben estar en los órdenes del 500 a 600 millones de dólares. Estos números sí deberían ser exactos, no se puede dar una estimación de esta naturaleza aproximada. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos 500 millones, para poner el número, 500 millones de dólares que se han dejado de recibir, parte de ingresos fiscales, 500 millones de dólares que se han dejado de producir, es un impacto bastante significativo desde el punto de la ejecución presupuestaria. Esto es muy importante, desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque esos 500 millones, permítame, voy a hacer una conversión matemática muy simple. A $50 por barril cada uno, ¿no? $50 en el mercado, 500 millones de pérdida, son 10 millones de barriles que decía al comienzo. Yo le multiplico esos 10 millones más o menos por el costo de producción por barril que tiene Petroecuador, promedio $20-25. Tómale 20. Multiplico, son 200 millones de dólares que Petroecuador se ahorró y le ahorró al gobierno. Se ahorró y le ahorró al gobierno de utilizarlos en la producción de esos 10 millones de barriles. Entonces, esos 250 millones de dólares, que es una suma bastante considerable, se podría pensar en que el restablecimiento del bombeo tiene que darse, como se ha calculado, para finales de este mes. Para el fin de semana, probablemente. O fin de semana, probablemente ya estamos en condiciones normales. Muy bien, esos 250 millones de dólares que se ha ahorrado Petroecuador porque no ha producido petróleo, se ahorró los costos de producción. Esos 250 millones deberían servir como un fondo para iniciar un proceso de cambio de ruta. Totalmente. Esto ya, desde el punto de vista conceptual, se lo viene analizando desde el 2020, cuando en mi gestión ministerial se produjo el gran derrumbe de la cascada de San Rafael en el río Coca, y luego toda la regresión, la erosión regresiva y la ruptura de los dos oleoductos y el poliducto. 20 de abril del 2020.
Y a esto súmele, en esa época, en esa misma fecha, el colapso del precio en el mercado internacional. Porque simplemente estábamos ¿Qué es la diferencia de lo que pasa hoy, no? Porque hoy tenemos un buen precio, en cambio. Para mala suerte, digamos. Un colapso del precio, porque en esos momentos estamos en plena pandemia y casi el planeta entero en confinamiento. No valía nada el petróleo. No había dónde poner un solo barril, claro. Que es exactamente lo que está pasando con la refinería de Shushufindi. Tiene su capacidad de almacenamiento, ya no puede meter un solo barril más dentro de esa área de la región oriental, porque toda esa área de la región la región oriental de producción de petróleo, así como de producción de derivados que utilizan el poliducto Shushufindi-Quito, toda esa área ha sido suspendido sus trabajos por la suspensión o la paralización del bombeo. Ahora, ingeniero, lo que quiero termino la oración. Lo que quiero esto podría, sí, perdón, Felipe. No, termine, por favor. Esto, en mi opinión, no puede continuar de esa manera, este tipo de parches, porque este es otro parche, este parche con desbrozo de la naturaleza, claro, en laderas y prácticamente sujeto a los riesgos de deslaves inmediatos, porque la tubería prácticamente está pegada a la ladera. Entonces, este tipo de construcción ya no puede continuar. Hay que cambiar de ruta. Hay que hacer el cambio de ruta, y hay que hacer por el momento enterrados los oleoductos, las desviaciones, cualquier variación que se haya hecho y que se piense que se debe hacer para poder proteger el riesgo, hay que enterrarlos. Los túneles es un tema de construcción, de ingeniería civil muy común en el mundo de la industria petrolera. También se entierra todo. Ahí está el metro de Quito enterrado. Hay una tuneladora que hizo el túnel y luego tiene toda una protección de concreto. Ahora, imagínate todos estos tramos de los oleoductos metidos dentro de un túnel de concreto, no serían afectados por la erosión. Ingeniero Ortiz, el problema es que, digamos que se reanuda este fin de semana el bombeo de crudo, pero es otro cantar con el tema de los pozos petroleros, que están apagados algunos, y que prenderlos toma su tiempo, tiene su técnica y también su costo. Absolutamente correcta la pregunta. Este es un proceso muy serio, muy técnico y, por supuesto, con mucho riesgo de no funcionamiento. ¿Por qué? Más del 90% de los pozos que estaban en producción en la región oriental, tanto manejados por Petroecuador como manejados por la empresa privada, este 90% de los pozos utilizan bombeo electrosumergible. Es decir, hay bombas que se las mete al 7,000 pies de profundidad, 8,000 pies de profundidad, lo que sea, donde esté el yacimiento, y empiezan a bombear petróleo. Pero son eléctricas. ¿Y cómo se las prende? Entonces, se las prende, tiene un sistema de control remoto con el cual se las vuelve a encender. Pero si no se prende, Freddy, vamos a intentar una vez más. Hernán. El switch vuelve a intentar, y si no se prende, vuelve a intentar, y si no se prende, hay que montar una torre de workover, ¿no? Y sobre esa torre de workover entrar a pescar en el pozo la bomba que no se prende. Y esa bomba hay que pescarla, sacarla a la superficie, examinarla en laboratorio en la superficie. ¿Por qué no se prende? Probablemente en el laboratorio encuentren que hay que cambiar partes y piezas de esa bomba y las cambian y la prenden en superficie. Y funciona. Entonces hay que devolverle al pozo y volverla a la misma profundidad, con la misma torre de workover. Y entonces todo esto es una operación bastante delicada. Y finalmente está lista para encenderle desde la superficie a la bomba cuando ya está instalada, desde la superficie encenderla. Si no se enciende, hay que volverla a sacar. Y si no se enciende porque algo falló, probablemente esa bomba hay que cambiarla. Y esta bomba cuesta un dineral. Entonces, imagínense más de 1,000 pozos que están en este momento bajo esta mecánica operativa de bombas electrosumergibles. Todas estas, por supuesto,
lo más usual es que se prendan normalmente. Eso es lo usual. Es como entrar en una habitación y poner el switch para que se prenda la luz. Ahora, pero si no se prende, tiene un procedimiento operativo técnico, tecnológico muy, muy complicado y muy costoso. Allí entonces estamos dependiendo, digamos, un poco de la naturaleza, porque todavía no se ha decidido hacer un cambio de ruta definitivo, que es por el lado de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, para no mantenerse por las faldas del volcán Reventador. Y de lo que hemos visto, porque he visitado la zona particularmente y personalmente digo, he visto que esa zona donde están ahora mismo los ductos, sigue siendo insegura. Tomando en cuenta que se requeriría para recuperar la producción más o menos de 1 millón de barriles mensuales para añadir a la actual producción petrolera y recuperar los ingresos del petróleo. Claro. Es grave. Si todo funciona bien, y roguemos a Dios que funcione bien, roguemos a Dios que la tecnología funcione, que el switch de encendido funcione y todos regresamos a que todo el sistema empiece a operar y empiece a producir barriles. Ahora hay que introducirle una nueva tecnología. Para aumentar la producción, porque la producción que estábamos teniendo hasta antes de este evento de la suspensión y paralización del sistema de los tres oleoductos, este evento estábamos produciendo por 460,000 barriles. Ahora necesitamos recuperar estos 10 millones de barriles que acabo de señalar al inicio de esta intervención, porque eso es lo que se dejó de producir. Y logrados estos 10 millones de barriles, que esto significa plata, que esto no se puede fácilmente entrar a producir. A esto hay que sumarle lo que cada uno de los pozos, como por ejemplo el Sacha, estaba entre los campos petroleros que podían aumentar la producción por encima de los 70. Recordará, estaba produciendo 70,000 barriles por día y se podía aumentar 30,000 barriles por día, pero se necesitaba nueva tecnología y esa no la tenía Petroecuador. Por supuesto, tanto este gobierno como el anterior y el anterior tenían pensado que esto tenía que ser concesionado, como se ha concesionado otros tipos de campos, como el campo Auca con Schlumberger, ¿no? Como el otro campo que está siendo operado por Halliburton. Es decir, sí hay solución para en el tiempo, no necesariamente de manera inmediata, en el tiempo, la producción de todo el país, tanto de las empresas privadas que trabajan con contratos como las empresas que tienen contratos de prestación de servicios, todos recuperen primero su nivel y luego aumenten, ya que hay un punto que hay que ponerle ojo, y es que a las compañías contratistas con contratos de servicios petroleros que están tarifados por barril producido, hay que darles el incentivo necesario para que aumenten la producción. Aumentar la producción quiere decir, señores, inviertan más. Y claro, eso requiere decisiones, digamos, algún tipo de beneficios, no sé, la política que instaure el gobierno para poder motivar sobre todo la inversión en la infraestructura petrolera, que además de los embates de la naturaleza ya tenemos, digamos, implementos vetustos, ¿no? Bastante viejos, medio siglo de vida. Toda esa infraestructura es obsoleta. Uh-huh. Ingeniero René Ortiz, le agradezco mucho por guiarnos y por sobre todo aumentar esta capacidad de conocer cómo funciona el sistema petrolero ecuatoriano y todo lo que se requerirá después de que ojalá este fin de semana se reinstaure el bombeo de crudo a través de los oleoductos ecuatorianos. Hay que darle la atención a todo el sistema de producción, porque es notorio la importancia que este tiene en las finanzas públicas. Claro, sin recursos, imagínense todas las áreas que pueden quedar desatendidas. Así es. Por ejemplo, la demanda social. No se la puede atender, o se la puede atender con deudas, pero eso no es una forma de crecer. Lo que hay que es hacerle crecer a la producción, y tenemos capacidad para hacerla crecer a la producción, no necesariamente en manos de Petroecuador, pero sí a través de contratos en los que, por supuesto, se mantengan todos los principios de soberanía presentes y, por supuesto, la participación de Petroecuador en cada una de las operaciones en las que sea posible, o de una sola vez los contratos de participación de la producción, que ya los probamos, que fueron absolutamente beneficiosos para el país, y
vamos aumentando la producción y vamos recuperando el valor de la industria petrolera de Ecuador. Y esperando que evidentemente los trabajos que se han hecho durante todos estos días, desde el 1 de julio, que cerraron las operaciones, pues sirvan para recuperar inmediatamente la producción. Ojalá con mayor inversión. Cambiando de ruta. Cambiando de ruta. Gracias, ingeniero Ortiz. Muchas gracias por su tiempo. Mucho gusto, Fred. Muchísimas gracias. Noticias, entrevistas, análisis